Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche, una vez más, vengo para hablar la palabra del Señor poderosa. Este mensaje le he titulado Las ventajas de ser un hijo de Dios, un cristiano. Tenemos mucha ventaja como hijos de Dios. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió del Edén un río para regar el huerto. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Dios descansó el séptimo día de todo lo que hizo en la tierra. Hizo los animales, hizo las aves, hizo muchas cosas, dice. Y después lo hizo al hombre de barro. Nosotros somos de barro, somos creados de barro. Científicamente, el hueso del ser humano, cuando muere, tiene los mismos componentes que la tierra. Amén. Es algo maravilloso como Dios pudo ser al hombre y después le dio aliento de vida, y el ser humano se volvió un ser viviente. Vemos también que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria a Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de todo fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de ese, serás abierto vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocimientos que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al oír del día y el hombre y su mujer se escondieron. Amén. De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comáis? Y el hombre respondió: la mujer que me disteis por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Gloria a Dios. Acá en Génesis 2 y 3 nos explica la palabra del Señor
que nosotros fuimos creados de barro. Amén. Y también nos dice que el hombre falló y la mujer falló. Entonces, ¿Dios qué hizo? El hombre tenía que morir y la mujer también, por haber desobedecido a Dios. Pero Dios le dio una promesa, le dijo que iba a venir un Salvador. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Vemos aquí que la promesa de Dios era que Jesucristo iba a venir en forma de hombre. Dios se iba a volver hombre y iba a venir a la tierra para salvar a la humanidad de esta desgracia que había entrado en el hombre por la desobediencia. Entró la muerte. Vemos que Adán tuvo vergüenza, se escondió de Dios y le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Amén. Y así se empezó a multiplicar la tierra, ¿viste? Este es el comienzo de la tierra. Vemos que hubo una promesa de Dios para todo ser humano, que iba a haber un momento donde el hombre iba a ser salvo a través de Jesucristo. La promesa está que la víbora le iba a herir a Jesucristo en el calcañar. La víbora es la serpiente, Satanás, y Jesucristo le iba a dar en la cabeza para destruirla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que ahí hay una promesa de Dios para todo ser humano. Y también dice, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, por tu culpa la tierra será maldita. Claro, porque antiguamente dice que salió un vapor de la tierra que regaba todo el huerto, ¿viste? Del Edén. Entonces el fruto solo crecía, ¿viste? Solo crecía, no hacía falta arar la tierra ni trabajar como esclavo, ¿viste? Para sembrar, esperar un tiempo que dé fruto, no. Era todo maravilloso el paraíso. Todo se perdió por la desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Vemos acá que hubo una promesa, ¿viste? Y ahora vamos a leer, antes de comenzar el mensaje, vamos a leer. Bueno, vamos a leer, gracias a Dios primero por esta palabra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu bendita palabra que nos has hablado hoy. Tu palabra dice cómo tú creaste al hombre, cómo lo hiciste de barro y cómo fue un ser viviente. Y cómo el hombre pecó y cayó en la desobediencia y cayó en la maldición, el ser humano, de la muerte. Hasta en la fecha que creaste al hombre, hasta hoy han muerto millones de personas por esta maldición. Pero tú viniste al mundo para salvarnos y tu palabra dice que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos por tu palabra ahora, danos entendimiento, abre los ojos espirituales, el entendimiento espiritual. Toda persona, yo ahora te pido, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre bendito, Dios Todopoderoso, en nombre de tu Hijo, te pido que toda persona que escuche esta palabra sean abiertos sus ojos espirituales y entienda lo que tú quieres decir. Entienda que tú eres el único Dios, el Todopoderoso, y que sus ojos sean espirituales abiertos y sea completamente sacado ese velo que no pueden ver la verdad. Porque tu palabra dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Tu palabra es la verdad, tú eres la verdad, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, después que hemos orado, vamos a leer ahora Primera de Juan, donde viene la promesa. Esta es la promesa que Dios hizo para el hombre cuando murió, cuando pecó. Dice así:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyente por él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá vemos la palabra del Señor que se cumplió, la promesa que Él dijo, que Él iba a herir en la cabeza a Satanás y Él iba a herir en el calcañar. Satanás hirió a Jesús en la cruz del Calvario, pero Él hirió en la cabeza. Amén. Y acá vemos la promesa que Dios se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre Dios? Es la pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Adán fue un hombre creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios? Cuando Dios creó al hombre, el hombre era santo, era limpio, no había mal de su corazón. Hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí fue cuando el hombre cayó en desgracia. Ahí cuando entró la muerte al ser humano. Fue engañado la mujer de Adán, Eva. La serpiente le dijo: no morirás, sino que serás como Dios. Pero murió. Claro que no murió al instante, pero en un futuro llegó a morir. Pero Dios mandó una promesa para el hombre y la cumplió. Él mismo tenía que hacerse hombre, porque tenía que aparecer un nuevo Adán, santo, como el primer Adán. Ningún hombre podía ser santo porque todos estaban manchados con el pecado de Adán, el pecado original que había entrado por el ser humano. Por Adán entró la muerte, y todos los seres humanos, como consecuencia del pecado, heredamos la muerte. Millones de seres humanos han muerto desde que se creó el mundo. Entonces podemos ver que Jesucristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Dios vino como Adán,
vino como un hombre santo. Tenía que nacer por una mujer. Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Tenía que nacer de una mujer que venía arrastrando el pecado original de Adán y Eva, del huerto del Edén. Eva pecó, Adán pecó, Caín pecó. Y así el pecado seguía a todos los seres humanos, iba arrastrando. Hasta el rey David pecó, y todos pecaban. El rey Salomón pecó, todos pecaban, y venía arrastrando la maldición del pecado la Virgen María, que es una mentira que le llamen Virgen María, porque ella no murió virgen, ella dio a luz a Jesús, y después se casó con José y tuvieron más hijos. Tuvieron hijos hombres, hijas mujeres. Amén. La Biblia lo explica bien claro, hay muchos pasajes que habla de esto, pero hay una religión que esconde esto, porque no le conviene a ellos que se sepa la verdad. Ellos arrastran una mentira de una religión babilónica de la época de Nimrod, Tamuz, Semirami. Ella era la reina del cielo, Semirami, en el Antiguo Testamento. Cuando el cristianismo se volvió por un edicto, no porque la gente conocía a Dios y cambiaba su corazón, sino fue una orden, un edicto. Más que un edicto, fue un mandato, que todos tenían que ser cristianos, pero sin cambiar sus ídolos, sin dejar de adorar a Semirami, sin dejar de adorar a la diosa Venus, sin dejar de adorar a sus ídolos que tenían ellos. Eran tan idólatras los romanos que tenían hasta un dios que era el dios sin nombre, dice la Biblia. Era un dios que nadie los conocía, ¿viste? El dios inconocible. Tenían tantos dioses que también había nombrado un dios que no tenía nombre, el Dios sin nombre. Aleluya, qué tremendo. Entonces, cuando los romanos se volvieron cristianos, mezclaron sus creencias paganas con el verdadero cristianismo santo de Dios. Es por eso que la Biblia nos enseña otra cosa a lo que enseña la religión. La religión nos enseña a adorar imágenes. La Biblia prohíbe las imágenes, porque ellos todavía están arrastrando la idolatría de Roma, la idolatría que fue mezclada con el cristianismo. A Tamuz, que era el hijo de la reina Semirami, la reina del cielo que le llamaban antiguamente, la llamaron la Virgen María a esta mujer, la cambiaron de nombre nomás. Y el niño que tiene en sus brazos no es Jesús, sino es Tamuz. Entonces es el hijo del dios Sol. Entonces fue una mezcolanza que hicieron esta religión y mucha gente cayó eso, ¿viste? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú por qué eres de la religión de los romanos? ¿Alguien te habló de Dios o es por tradición? ¿Es porque tus abuelos eran de la religión romana, tus tatarabuelos, y tú también caíste en la mentira de la religión? Se podría decir una religión que está mezclada la verdad con la mentira, y donde hay mentira no está Dios. Dios es verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre, solo por medio del Dios hecho hombre. Jesucristo vino como hombre a la tierra. Él no es hijo, se podría decir, de la reina del cielo. Él fue hijo de María, que tuvo hermanos, que se casó con José y tuvo más hermanos. Él fue el primero. Él nació por obra del Espíritu Santo. No tuvo pecado, él nació sin pecados. Él vino sin el pecado original,
que arrastraban todos los seres humanos. Sin embargo, María nació con el pecado original. Dios tenía que nacer por medio de una mujer, como carne, en forma de pecado, sin ser pecador, porque Él tenía que llevar en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad en su cuerpo, para salvar y restaurar lo que Adán malogró. Adán malogró la raza humana. Por Adán entró la muerte, por Adán entró el pecado, por Adán entró la ciencia del bien y el mal en la mente del ser humano. El ser humano no tenía que haber sido malo ni asesino como Caín mató a Abel. Todo viene a consecuencia de esta desobediencia que hizo Eva y Adán. Amén. Bueno, al venir Jesucristo a la tierra, Él restauró al ser humano. Dice su palabra acá que todo el que en Él cree es llamado hijo de Dios, no como bastardo, sino como adoptado, no de carne ni de sangre, ni voluntad de varón, sino del Espíritu, por fe. Si tú crees en Jesucristo, pasas a ser un hijo de Dios. Amén. Porque cuando Adán pecó, se multiplicó la raza, y de Caín nació otra tribu, se podría decir, una tribu de hombres perversos, de hombres que no querían saber nada con Dios. Dice que Caín hizo una ciudad que se llamó Enó. Su primer hijo de Caín fue Enó. Muchas personas se preguntan cómo Caín pudo tener una esposa, una mujer, si mató a Abel. Pero la Biblia nos relata que Adán y Eva tuvieron más hijos. Dice que nació Set, un hijo varón. Pero antes que naciera Set, nacieron muchas hijas mujeres. Casi todas las hijas que tenía Adán y Eva eran mujeres. Al nacer Set, se empezó a multiplicar la tierra. Pero también podemos rescatar algo también. Porque cuando Dios hizo al hombre, vemos en Génesis 2, dice que le dijo a la mujer y a Adán, los bendijo y le dijo, fructificar la tierra y llenarla. Entonces, esto no explica bien la Biblia, pero podría ser también que antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, tal vez la tierra estaba multiplicada ya de seres humanos. Tal vez había muchos seres humanos ya hijos de Adán y Eva, ¿viste? Entonces, eso no relata la Biblia, ¿viste? Pero podría ser así también. Podría ser que ya cuando nació Caín y Abel, ya el mundo estaba ya lleno de gente, lleno de personas. Podría ser así. La Biblia no relata bien esto, pero da a entender, porque Dios le dio un mandato a Adán y a Eva. Le dijo, fructificar la tierra y llenarla de seres humanos. Bueno, volviendo al tema, vemos que Caín y Abel, Caín hizo una raza de seres humanos perversos, y de Set, que fue el segundo hijo de Adán y Eva, se podría decir que fue representante de Abel. De él empezó a salir una raza de cristianos, gente que amaba a Dios, que hacía sacrificios al Dios Todopoderoso, que no se apartaba en la oración ni nada de ello, ¿viste? Porque Adán y Eva, ellos conocieron a Dios de una manera directa, porque eran sus hijos, Dios era su padre. Ellos hablaban con Dios todo el tiempo. Dice que cuando tuvieron vergüenza se escondieron. Y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? ¿Comiste el árbol que no tenías que comer? Entonces, Dios todos los días bajaba al paraíso y hablaba con ellos. Hablaba con ellos Dios, en forma de Dios, ¿viste? Amén. Pero vemos que Jesucristo, Dios se hizo hombre para salvar a la raza humana, para restaurar a la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios del ser humano?
¿Qué es lo que quiere Dios? Que vuelva a ser original, como Él lo creó. Adán era santo, era sin pecado, era un Dios, era un hijo de Dios, completamente inocente, bueno, un corazón limpio, un corazón hermoso, ¿viste? Entonces Dios quiere que vuelva a ser el ser humano como Él lo creó. Sin embargo, cuando entró el pecado en el ser humano a través de esta víbora, que es Satanás, que engañó a Eva, el ser humano se corrompió, de tal manera que tomó la costumbre de Satanás. Se empezó a volver como Satanás. Entonces, dice la Biblia que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces el ser humano ha agarrado la costumbre de Satanás, porque no conoce a Dios. Y a través de estas religiones perversas que han mezclado el cristianismo con el paganismo, de adoración a Semirám y a todas esas diosas diabólicas del Antiguo Testamento, antiguo pasado antes que venga Cristo, estas tribus perversas como eran los cananitas, los amonitas, los caldeos, toda esta gente malvada, ¿viste? Que pelean con el pueblo de Israel siempre, ¿viste? Porque el pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios. Dios apartó el pueblo de Israel para que sea un pueblo santo. Amén. Dios siempre lo estuvo llevando por caminos de sendas para que sean santificados. Porque a través de una rama santa tenía que nacer Jesucristo. Por eso que en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios prohíbe comer muchas comidas. Animales con garra, no comían cerdo, no comían un montón de cosas, ¿viste? Solo comida sana, porque tenía que ser santificado el cuerpo también a través de las comidas, ¿viste? Porque el hombre estaba maldito, la tierra estaba maldita, y el pecado moraba en el ser humano. Entonces podemos ver que Dios, desde un principio, Él hizo una promesa para el ser humano, que lo iba a volver original. Iba a herir la cabeza de Satanás en el calcañar. Amén, en la cabeza, y Él lo iba a herir en el calcañar. Sin embargo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él resucitó porque era santo. Él nunca pecó. Él era el segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. El mismo Dios se tuvo que volver hombre, se tuvo que volver como Adán para vencer al pecado. Jesucristo venía directamente de Dios, así como Adán vino directamente de Dios, pero nació a través de una mujer, por obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María,